Lucy Bergman se frotó los ojos con cansancio, mirando el reloj de la pared de la cocina. Eran casi las 11 de la noche y Johnny aún no había llegado a casa. Dejó el libro que llevaba 2 horas intentando leer y cogió el teléfono. No había ningún mensaje, ni una llamada. Era la tercera vez esta semana que su marido se quedaba hasta tarde, explicando que tenía importantes reuniones de trabajo. A sus 35 años, Lucy no se consideraba ingenua. Los 2 últimos años de su matrimonio con Johnny Bergman habían empezado a parecerse a una lenta danza en torno a preguntas no formuladas y ausencias inexplicables. Al principio, ella lo achacaba al duro trabajo de él en una empresa de inversiones. Johnny, que acababa de cumplir 40 años, siempre había sido ambicioso y centrado en su carrera. Pero últimamente, algo había cambiado. Cierta actitud distante, nuevos hábitos y extrañas conversaciones telefónicas que susurraba al salir de la habitación. Lucy se sirvió una copa de vino y se asomó a la ventana. Su piso, el 15º, ofrecía una magnífica vista de la ciudad por la noche, pero esta noche el centelleo de las luces no le produjo ninguna alegría. Sonó el teléfono y se sobresaltó. «Hola, Lou». Llegó la voz de su mejor amiga, Natalie. «¿Qué tal estás?» «Estoy bien», mintió Lucy, intentando sonar alegre. «Solo cansada. ¿Johnny llega tarde otra vez?» Natalie parecía preocupada. Lucy suspiró. «Sí. Reunión de trabajo. La tercera esta semana. Lucy...» Natalie se quedó en silencio, como buscando palabras. «No quiero entrometerme, pero... ¿Pero qué?» Lucy se tensó. ¿Has pensado que quizá deberías hablar seriamente con él? Todos los retrasos, las excusas constantes, no es propio de él. Lucy apretó los dientes. Claro que lo he pensado, pero cada vez que intento hablar con él, evita la conversación o me asegura que todo va bien y que me estoy preocupando demasiado. ¿Y tú le crees? Lucy no contestó. ¿Le creía? Hace unos meses, la respuesta habría sido sí, pero ahora... No lo sé, Nat. Sinceramente, no lo sé. Escucha. Su voz se suavizó. ¿Por qué no vienes a mi casa este fin de semana? David se va con sus padres, yo estaré sola. Te distraerás, desconectarás. Gracias, pero... Creo que tengo que ocuparme de esto. Hablar con él. De una vez por todas. Como quieras. Sabes que siempre estoy de tu lado, ¿verdad? Lo sé. Gracias. Al terminar la conversación, Lucy sintió que la invadía una sensación de determinación. No más evasivas ni vacilaciones. Cuando Johnny regresara, le obligaría a responder a todas sus preguntas. Pero Johnny no volvió hasta medianoche, o hasta la 1 de la madrugada. Lucy se quedó dormida en el sofá del salón, sin esperarle. Se despertó con el sonido de la llave en la cerradura. El reloj marcaba las 3 de la madrugada. Lucy se enderezó en el sofá, sintiendo que todo su cuerpo protestaba tras un sueño incómodo. Johnny entró silenciosamente en el apartamento, claramente sin esperar encontrar a su mujer en el salón. «Oh, estás despierta», le dijo al notarla. Su voz sonaba insegura. «Te estaba esperando», respondió Lucy, intentando leer su expresión a la tenue luz de la lámpara de mesa. Johnny se quitó la chaqueta y la colgó en el respaldo de la silla. Parecía cansado, pero no tanto como debería parecerlo un hombre después de un día de trabajo que terminaba a las 3 de la madrugada. «Siento no haberte avisado». La reunión se alargó, y luego mis compañeros y yo salimos a tomar unas copas, y perdí la noción del tiempo. Lucy sintió que algo frío cuajaba dentro de su pecho. Una mentira. Lo sintió con todo su ser. «¿Qué colegas?», preguntó, intentando controlar la voz. Johnny se encogió de hombros. «Solo colegas del trabajo. Nadie que conozcas». «Hueles a perfume», dijo Lucy en voz baja. «A perfume de mujer». Johnny se quedó inmóvil un momento, luego intentó sonreír, pero le salió falsa. «Había mucha gente allí, Lou. Quizá algunas de mis compañeras...» «No me mientas», exclamó de pronto Lucy, sintiendo que algo se rompía en su interior. «Simplemente, no me mientas. Hoy no. Ahora no». Johnny suspiró y se sentó en la silla frente a ella. «¿Qué quieres que te diga, Lucy? ¿Qué quieres que te diga? La verdad. Quiero oír la verdad. ¿Quién es ella?» Johnny se frotó las manos por la cara. «No es lo que tú crees. ¿Qué es lo que pienso, Johnny?» Lucy sintió que la ira se mezclaba con la desesperación. «Ilumíname.
Escucha, trabajé hasta tarde. Entonces... Se interrumpió, como si buscara las palabras. Entonces conocí a alguien, sí, pero no de la forma que tú crees. ¿A quién? Insistió Lucy. Con mi hermana, soltó Johnny. Lucy se quedó helada. En sus 2 años de matrimonio, Johnny nunca había mencionado a su hermana. Decía que tenía un pequeño conflicto con su familia y que apenas hablaban. Lucy respetaba su deseo de mantenerla al margen, pero ¿su hermana? Ni una palabra sobre una hermana. ¿Tienes una hermana?, preguntó incrédula. ¿Y nunca la has mencionado en los 2 años que llevamos casados? Nosotros tenemos una relación complicada, explicó Johnny. Victoria, a menudo se mete en líos. Trato de ayudarla, pero no quería arrastrarte a ti. ¿No querías arrastrarme a qué? ¿Cosas de familia? Johnny, soy tu mujer. Por eso, alzó la voz. Quería protegerte de todo esto, de sus problemas, del drama. Lucy sintió que el corazón le latía con fuerza. Algo iba mal, podía sentirlo. ¿Por qué nunca me habías hablado de ella? Porque no hacía falta. Suspiró. Apenas hablamos durante años. Pero ahora... Está en problemas, Lou. Está en problemas, Lou. Necesita mi ayuda. ¿Qué tipo de problemas? Financieros, personales, de todo. Su marido la abandonó y la dejó con muchas deudas. Está a punto de perder su casa. Lucy trató de procesar lo que estaba escuchando. Todo sonaba plausible. ¿Pero por qué estas reuniones tenían lugar en secreto? ¿Por qué en mitad de la noche? Quiero conocerla, dijo finalmente Lucy. Johnny la miró sorprendido. ¿Qué? ¿Tu hermana? Quiero conocerla. Si tiene problemas y tú la ayudas, yo también puedo ayudarla. Somos familia, Johnny. Él parecía desconcertado, como si no hubiera esperado esta reacción. No estoy segura de que sea el mejor momento. ¿Por qué no?, insistió Lucy. Si es tu hermana, ¿por qué no puedo conocerla? De acuerdo, cedió finalmente Johnny. Concertaré una cita, quizá la semana que viene. Estupendo, asintió Lucy, sintiendo que sus sospechas se disipaban y a la vez se intensificaban. Estoy deseando conocerla. Johnny asintió en silencio y se fue al baño. Lucy permaneció sentada en el sofá, tratando de ordenar sus pensamientos y sentimientos. ¿Una hermana? ¿O no era más que otra mentira? Y si era así, ¿hasta dónde llegaban las mentiras en su matrimonio? Aquella noche, Lucy no pudo dormir durante mucho tiempo, escuchando la respiración constante de su marido a su lado. Por su mente pasaban decenas de preguntas, pero una era la más importante. ¿Quién era realmente Victoria? ¿Y era realmente la hermana de Johnny? Lucy se ajustó nerviosamente el vestido mientras esperaba en una mesa de la cafetería Blue Rose. Johnny había insistido en este lugar en particular para que conocieran a Victoria, explicando que a su hermana le gustaban los lugares atmosféricos y acogedores. La cafetería tenía un encanto único, con muebles antiguos de madera oscura, luz tenue, ramos de flores frescas en cada mesa y el aroma del café recién molido llenando el aire. Johnny, sentado a su lado, no dejaba de mirar su teléfono. Su tensión se transmitía a Lucy. En los últimos días se había puesto visiblemente nervioso, como si se arrepintiera de su oferta de presentar a su mujer a su hermana. ¿Siempre llega tarde?, preguntó Lucy mientras sorbía su capuchino. ¿A quién? Oh, Victoria. Johnny pareció despertar de un aturdimiento. Sí, es cosa de familia. Lucy quiso preguntarle si él también tenía ese rasgo, free and gauche, pero se contuvo. En lugar de eso, observó atentamente las reacciones de su marido. Sus dedos tamborileaban nerviosos sobre la mesa. Sus ojos iban constantemente de la puerta al reloj. No le preguntó si estaba preocupado. No, en absoluto, respondió Johnny con demasiada rapidez. Es solo que... hace mucho que no la veo, y es la primera vez que se van a ver. ¿Cómo es ella?, preguntó Lucy, tratando de aligerar el ambiente. Cuéntame más cosas de ella. Johnny suspiró como si quisiera ordenar sus pensamientos. Victoria, es complicada. Tiene talento, pero es impulsiva. Trabaja como arquitecta, tiene su propia pequeña empresa. Es 5 años mayor que yo, y siempre ha sido la que ha intentado protegerme de... Hizo una pausa y luego continuó. De los problemas familiares. Lucy frunció el ceño. ¿Tus padres?
¿Por eso no hablas con tu familia? En parte. Nuestro padre se marchó cuando yo tenía 10 años. Mi madre... Bueno, lo intentó, pero algo se rompió en ella después de que él se fuera. Victoria básicamente me crió. Lucy sintió que se le apretaba el corazón. Era la información más personal que Johnny había revelado sobre su pasado. ¿Por qué lo había mantenido en secreto durante tanto tiempo? ¿Por qué tenía que sacarle literalmente todos los detalles de su vida? Siento no habértelo dicho antes, dijo Johnny, como si leyera su mente. Algunos recuerdos son difíciles de remover. Antes de que Lucy pudiera replicar, el timbre de la puerta anunció una nueva visita. Johnny se enderezó, con los ojos fijos en la entrada. Lucy se volvió para mirar. Una esbelta mujer de unos 45 años, vestida con un elegante traje de negocios gris claro, entró en la cafetería. Su pelo castaño, recogido en un moño suelto, revelaba un rostro ovalado y grácil con pómulos expresivos. En sus manos llevaba un maletín de cuero que parecía caro y desgastado por el uso frecuente. Lucy se dio cuenta enseguida de que Johnny y la mujer tenían cierto parecido, los mismos ojos verdes, la forma de la barbilla e incluso la manera de sostener la cabeza. ¡Johnny!, sonrió la mujer al verlos y se acercó a la mesa. Johnny se levantó y la abrazó. Lucy no pudo evitar notar que el abrazo era un poco rígido, formal, como entre personas que no estaban acostumbradas al contacto físico. Victoria, esta es Lucy. Lucy, mi hermana Victoria. Victoria se volvió hacia Lucy y su sonrisa se hizo aún más amplia. Por fin, mi hermano me ha hablado tanto de ti que empezaba a pensar que eras una criatura mítica. Lucy miró a Johnny sorprendida. ¿Le había hablado a su hermana de ella? ¿Cuándo? Pero se recompuso rápidamente y le tendió la mano. Encantada de conocerte. Desgraciadamente, he sabido de ti hace poco. Una sombra cruzó el rostro de Victoria, pero se recompuso al instante. Oh, ya sé, Johnny siempre ha sido tan reservado. Incluso de niño nunca traía a nadie a casa, como si se avergonzara de nosotros. Rió, pero había tensión en su risa. Se sentaron en una mesa y la camarera vino a tomarles nota. Victoria pidió un café solo sin azúcar, tan fuerte como su jornada laboral. «Johnny me ha dicho que eres arquitecta», preguntó Lucy cuando se fue la camarera. «Sí, tengo mi pequeño despacho. Nada grande, sobre todo casas particulares, a veces locales comerciales. Pero hay suficiente trabajo, no me puedo quejar. Suena emocionante», dijo Lucy con sinceridad. «¿En qué estás trabajando ahora?» A Victoria se le iluminaron los ojos. «Oh, es un proyecto increíble. Es la restauración de un antiguo teatro en el centro de la ciudad. El edificio tiene más de 100 años y tenemos que preservar su valor histórico al tiempo que modernizamos los sistemas de ingeniería. Es como resolver un complejo rompecabezas». Durante los 20 minutos siguientes, Victoria habló con entusiasmo de su proyecto, mostrando fotos en su teléfono. Lucy quedó gratamente sorprendida por su entusiasmo y profesionalidad. Pensó que Victoria era exactamente el tipo de persona con la que podría haber entablado amistad en otras circunstancias. Johnny observaba su conversación en silencio, interviniendo de vez en cuando con breves comentarios. Parecía sorprendido y tenso, como si no hubiera esperado que su mujer y su hermana se llevaran tan bien. «¿Cómo conociste a mi hermano?», preguntó de pronto Victoria, cambiando de tema. «Él me lo contó, pero quiero oír tu versión». Lucy sonrió al recordar. «Nos conocimos en un acto benéfico. Mi bufete de abogados lo organizaba para recaudar fondos para un hospital infantil. Johnny estaba allí como representante de su empresa. ¿Y fue amor a primera vista?». Victoria guiñó un ojo. «Difícilmente», se rió Lucy. «De hecho, derramé champán sobre él, y no estaba muy contento. Pero luego, de alguna manera, todo empezó a girar. Así es él. Primero frunce el ceño y luego se derrite». Victoria miró a su hermano con ternura. Cuando era pequeño, podía estar enfurruñado todo el día por una nimiedad, pero si le ofrecías un helado... «Bueno, basta de historias familiares», la interrumpió Johnny, pero no había irritación en su voz, sino más bien una ligera vergüenza. «Oh, no, solo estoy empezando», replicó Victoria juguetonamente. «Lucy debería saber lo que firmó cuando se casó contigo». Se rieron, y Lucy sintió que algo en su interior se relajaba.
Quizás sus sospechas eran injustificadas. Tal vez Johnny tenía realmente un pasado complicado que no quería compartir, y esos encuentros nocturnos con su hermana eran tal como él los llamaba, ¿un intento de ayudarla con sus problemas? Hablando de matrimonio, dijo Victoria, volviendo a un tono serio. ¿Johnny dijo que no tuvisteis una gran boda? Sí, fue muy modesta. Solo nuestros amigos más íntimos, respondió Lucy. Nada de parientes por ninguna de las dos partes. Ojalá hubiera podido estar allí, suspiró Victoria. Pero, entonces no nos llevábamos muy bien, ¿verdad, hermanito? Johnny asintió tenso. Sí, tuvimos un período difícil. ¿Por qué? Preguntó Lucy antes de poder contenerse. Hubo una pausa incómoda. Victoria y Johnny intercambiaron miradas, como si decidieran en silencio quién iba a responder. Es culpa mía, dijo finalmente Victoria. Yo tuve problemas, financieros, personales. Johnny quería ayudar, pero yo era demasiado orgullosa para aceptar su ayuda. Nos peleamos, nos dijimos cosas que no deberíamos habernos dicho, pero ahora lo hemos arreglado todo, añadió Johnny. Llevamos unos meses intentando reconstruir nuestra relación, y estoy muy agradecida por ello. Victoria tocó suavemente la mano de su hermano. Siempre has sido mi roca, Johnny, incluso cuando no me lo merecía. Lucy los observó, sintiendo una extraña mezcla de sentimientos. Por un lado, su afecto parecía genuino, pero por otro, había algo extraño, algo evasivo que no podía identificar. ¿Y tus padres? Preguntó Lucy. Johnny no le había hablado mucho de ellos. El rostro de Victoria se ensombreció visiblemente. Nuestro padre se fue cuando Johnny tenía 10 años. Yo era mayor, 15. Mi madre lo intentó, pero el alcohol se convirtió en su forma de sobrellevarlo. Lo siento, dijo Lucy en voz baja. Está bien, fue hace mucho tiempo. Victoria intentó sonar tranquila, pero el dolor en su voz era evidente. Johnny y yo tuvimos que depender de nosotros mismos. Probablemente por eso somos tan independientes y reservados, y muy desconfiados, añadió Johnny con una sonrisa irónica. Eso es, se rió Victoria. ¿Recuerdas cuando montaste una auténtica investigación sobre mi primer novio? El pobre Patrick creía que eras la policía con todas tus preguntas. Siguieron compartiendo recuerdos, y Lucy se fue relajando cada vez más. Victoria era una mujer inteligente e ingeniosa, con una mente aguda y una cálida sonrisa. Contó anécdotas divertidas de la infancia de Johnny, le enseñó fotos de álbumes familiares que había guardado en su teléfono y se interesó de verdad por el trabajo y las aficiones de Lucy. Al final de la reunión, cuando se despedían a la entrada de la cafetería, Victoria le dio un fuerte abrazo a Lucy. Me alegro mucho de que Johnny te haya encontrado. Se merece ser feliz después de todo lo que ha pasado. Gracias, respondió Lucy, sintiendo una extraña calidez ante aquellas palabras. Espero que nos veamos más a menudo. Victoria asintió con entusiasmo. Quizá la próxima vez que vengas a mi casa, prepararé la cena. Tengo algunas reliquias familiares que me gustaría enseñarte. Me encantaría, respondió Lucy con sinceridad. Cuando Victoria se marchó, Lucy se volvió hacia Johnny, que estaba de pie con las manos en los bolsillos y una expresión contradictoria en la cara. Es maravillosa, dijo Lucy. ¿Por qué nunca me habías hablado de ella? Johnny se encogió de hombros. Es complicado. Nuestra relación siempre ha sido una montaña rusa. Pero tienes razón, es estupenda. De camino a casa, Lucy se sentía mucho mejor. Sus sospechas sobre su marido parecían exageradas, incluso un poco ridículas. Por supuesto, seguía enfadada porque Johnny hubiera mantenido en secreto una parte tan importante de su vida, pero ahora entendía por qué. Una infancia traumática y una relación difícil con su hermana no son cosas fáciles de contar. Aquella noche, Lucy se durmió plácidamente, por primera vez en semanas. Pero si al menos hubiera podido ver a Johnny sentado en la cocina durante largo rato, mirando fijamente su teléfono, donde brillaba un mensaje de Victoria. Creo que me ha creído. Pero esto no puede durar para siempre, Johnny. Tenemos que resolverlo de una vez por todas. Tal vez su sueño no hubiera sido tan tranquilo. Era la tercera vez que Lucy se cambiaba de vestido. El primero le pareció demasiado brillante, el segundo demasiado formal, y este, azul marino con delicados encajes en las mangas, aún le planteaba dudas.
«Estás estupenda», le aseguró Johnny observándola desde la puerta del dormitorio. «A mi madre le encantará. ¿Estás segura?» Lucy se arregló nerviosamente el pelo. «¿Qué es lo que le gusta?» Johnny se acercó y le pasó el brazo por los hombros, encontrándose con sus ojos en el espejo. «Clásicos, sobriedad, tradición. No te preocupes, no da tanto miedo como puede parecer al principio». «Pero si nunca me habías llevado a verla», dijo Lucy, intentando no sonar reprobatoria. 2 años de matrimonio, Johnny, le expliqué. Mi relación con mi madre es complicada. Después de que mi padre se fuera, ella cambió. Se volvió distante, fría, especialmente hacia mí. ¿Pero no hacia Victoria? Johnny se encogió de hombros. Victoria siempre ha sido su favorita. Se parecen, las dos son fuertes, independientes, un poco estrictas. Lucy se volvió hacia su marido. ¿Por qué ahora? ¿Por qué, después de todos estos años, has decidido de repente renovar tus lazos familiares? Mi madre ya tiene 73 años, Lou. Recientes análisis han revelado algunos problemas de salud. Victoria cree que deberíamos pasar más tiempo juntos mientras podamos. Lucy asintió. Tenía sentido y era lo correcto. Aún así, no podía deshacerse de la sensación de ansiedad que la atormentaba desde que Johnny había anunciado la invitación a cenar. «Estoy lista», dijo, cogiendo una cajita de regalo del tocador. Dentro había un broche de época que Lucy había encontrado en una tienda de antigüedades. Elegante, no barato, pero tampoco demasiado caro. El regalo perfecto para su primer encuentro con su suegra. Johnny se pasó la mano por el pelo, un gesto que solía hacer cuando estaba nervioso. «Vamos entonces». Y Lou hizo una pausa, como buscando las palabras. «Te das cuenta de que ya no soy el mismo niño que creció en esa casa, ¿verdad? Todo lo que ves o escuchas hoy es el pasado. No dejes que afecte a lo que tenemos ahora entre nosotros». «Por supuesto», respondió Lucy, aunque algo en sus palabras la hizo recelar. El trayecto hasta la casa de la madre de Johnny duró casi 1 hora. Condujeron fuera de la ciudad, adentrándose en un suburbio con cuidados céspedes y viejas mansiones enterradas en floridos jardines. La lejanía del bullicio de la ciudad y el prestigio de la zona indicaron de inmediato la riqueza de la familia. «¿Es rica tu familia?», preguntó Lucy sin rodeos, observando cómo cambiaba el paisaje a su alrededor. «Solían serlo», respondió Johnny con cautela. «Mi padre era inversor, con bastante éxito. Cuando falleció, dejó a mi madre lo suficiente para vivir cómodamente. Pero esa no es mi riqueza, Lou. Empecé de cero. Lo sé», dijo Lucy suavemente, tocándole el brazo. «Solo intento hacerme una idea completa». Por fin llegaron a una verja de hierro forjado, detrás de la cual había una casa victoriana de 2 plantas con un precioso ático. El jardín que la rodeaba estaba perfectamente cuidado, pero en cierto modo carente de vida. Demasiado simétrico, demasiado pulido. «Ya hemos llegado», dijo Johnny brevemente, deteniendo el coche en el camino frente a la casa. Lucy respiró hondo y salió del coche, alisándose el vestido. Era abogada, acostumbrada a situaciones difíciles, pero por alguna razón esta reunión la ponía más nerviosa que cualquier juicio. La puerta se abrió antes de que llegaran a las escaleras del porche. Victoria estaba en el umbral, vestida con una elegante blusa y unos pantalones oscuros, con un collar de perlas alrededor del cuello. «¡Habéis llegado!», exclamó feliz, abrazando primero a su hermano y luego a Lucy. «Entrad, vuestra madre os espera en el salón». Entraron en un amplio salón con suelo de mármol y una araña de cristal. Las paredes estaban decoradas con retratos antiguos, al parecer de los antepasados de la familia. Lucy observó el parecido de algunos rasgos faciales con los de Johnny. «Es una casa preciosa», dijo sinceramente. «Oh, es culpa de mi madre», replicó Victoria. «Para ella, esta casa es un santuario. Cada cosa tiene su lugar, cada cuadro su historia». Los condujo por el vestíbulo hasta el salón, una habitación espaciosa con altos ventanales que dejaban entrar la luz del atardecer. Cerca de la chimenea, en un sillón de respaldo alto, estaba sentada una mujer cuya postura delataba su gracia y esbeltez de antaño, pero que ahora estaba ligeramente encorvada por la edad. Catherine Bergman tenía unos 73 años, pero parecía más joven por su pelo gris impecablemente peinado y su elaborado maquillaje.
Llevaba un vestido granate con un broche de rosa en el cuello. Su rostro conservaba sus rasgos claros y aristocráticos, y sus ojos grises eran agudos, claros y atentos. «Johnny», dijo con voz firme y controlada, inclinando ligeramente la cabeza. «Has traído a tu mujer. Por fin». Johnny se acercó y besó torpemente a su madre en la mejilla. «Mamá, esta es Lucy. Lucy, esta es mi madre, Catherine». Lucy se acercó, sosteniendo una caja de regalo. «Es un placer conocerla, Sra. Bergman. Gracias por invitarme». «Solo Catherine, querida», respondió la mujer tendiéndole la mano. Su apretón de manos fue seco pero firme. «Los títulos familiares son tan arcaicos, ¿verdad?» «Catherine», respondió Lucy, entregándole un regalo. «Esto es para ti, una pequeña muestra de respeto». Catherine abrió la caja y una sombra de sonrisa apareció por un momento en su rostro al ver el broche. «¡Qué bonito!», dijo, entregándole la caja a Victoria. «Ponlo en el armario de mi habitación». Victoria asintió y cogió el regalo. Lucy trató de no mostrar su decepción. Había esperado una bienvenida más cálida. «Por favor, siéntate». Catherine señaló el sofá frente a ella. «La cena está casi lista, pero antes podemos tomar una copa de jerez. Es una tradición». Johnny y Lucy se sentaron uno junto al otro en el sofá, y Victoria se dirigió a una mesita con bebidas y empezó a servir jerez en copas de cristal. «Lucy, Johnny me ha dicho que eres abogada», empezó Catherine, mirando atentamente a su nuera. «Sí, trabajo en derecho mercantil», contestó Lucy. «En Levitt & Associates». «Interesante», asintió Catherine. «Mi difunto marido, William, también trabajaba con abogados. Siempre decía que eran más útiles cuando se callaban y se limitaban a hacer su trabajo». Lucy sintió que Johnny se tensaba a su lado. «Mamá», interrumpió Victoria, acercándose con los vasos. «No empieces». «¿Qué?». Catherine levantó las cejas inocentemente. «Acabo de recordar lo que solía decir tu padre. Siempre fue muy franco, ¿verdad?». Victoria repartió las bebidas y se sentó en la silla junto a su madre. Lucy observó que su asiento era claramente tradicional, con revistas de arquitectura y un bloc de dibujo apilados a su lado. «A su salud», dijo Catherine, levantando su copa. Todos bebieron. El jerez era dulce y fuerte, y dejaba una sensación de calor en la garganta. «Lucy», continuó Catherine tras una pausa, «cuéntame cómo os conocisteis Johnny y tú. He oído la versión de mi hijo, pero me gustaría oír la tuya». Lucy contó la historia conocida, el acto benéfico, el derrame accidental de champán y cómo empezaron a salir. «¡Qué romántico!», dijo Catherine secamente. «¿Y decidisteis casaros? ¿Cuándo? ¿En 3 meses? 6», la corrigió Johnny. «No teníamos prisa, por supuesto», asintió Catherine. 6 meses es una eternidad para los jóvenes de hoy. En mis tiempos era costumbre esperar al menos 1 año, si no 2. Victoria puso los ojos en blanco. «Mamá, estamos en el siglo XXI. La gente no espera años para saber si son el uno para el otro. Y mira cómo funciona», replicó Catherine. «La mitad de los matrimonios acaban en divorcio, aunque…». Miró a Lucy. «No creas que te estoy juzgando. Si Johnny ha encontrado por fin a alguien, eso es bueno». Sonaba poco sincera, pero Lucy sonrió amablemente. «Gracias. Somos muy felices juntos. ¿Y niños?», preguntó Catherine sin rodeos. «¿Piensas tener alguno?». Lucy se sintió un poco confusa ante aquella pregunta tan directa. Lo hemos hablado, pero seguimos centrados en nuestras carreras. Por supuesto», asintió Catherine. «Carreras, muy moderno». La incómoda pausa fue interrumpida por una anciana con delantal que entró en la habitación. «La cena está servida, señora». «Gracias, Helen», asintió Catherine y se levantó de la silla, apoyándose en un elegante bastón de plata. «Por favor, pasen al comedor». El comedor era tan elegante como el resto de la casa, con una larga mesa de roble decorada con un mantel bordado, candelabros de plata y un servicio de porcelana fina. Sobre la chimenea colgaba un gran retrato de un hombre severo vestido con un traje oscuro. Sin duda, el difunto marido de Catherine y padre de Johnny y Victoria. Catherine se sentó a la cabecera de la mesa, indicando a Victoria que tomara asiento a su derecha y a Johnny y Lucy en el lado opuesto. «Siempre seguimos la disposición tradicional de los asientos», explicó Catherine mientras desenrollaba su servilleta. «El padre de familia está en la cabecera.
la madre en el extremo opuesto y los hijos a los lados. «Pero tú estás sentado en el sitio del padre», dijo Johnny en voz baja. Catherine le dirigió una mirada penetrante. «Por respeto a su memoria, como cabeza de familia, estoy obligada a mantener el orden que él estableció». Helen empezó a servir los platos. Primero, una cremosa sopa de setas porcini, luego pato asado con manzanas, una guarnición de verduras y una variedad de salsas. La comida era exquisita, pero la cena transcurrió en un tenso silencio, solo roto ocasionalmente por las preguntas formales de Catherine sobre el trabajo de Lucy y los comentarios sobre el tiempo. Durante el postre, un delicado soufflé de vainilla, Catherine se volvió de repente hacia Victoria. «Victoria, ¿le has hablado a Lucy de tu nuevo proyecto? ¿El teatro que estás restaurando?» «Sí, hablamos de ello cuando nos vimos la semana pasada», respondió Victoria con una leve sonrisa. A Lucy incluso se le ocurrieron algunas ideas interesantes para el vestíbulo. «¿En serio?» Catherine enarcó las cejas mirando a Lucy. «¿Te interesa la arquitectura?» «No profesionalmente», respondió Lucy. «Pero siempre he admirado los edificios bonitos. Mi madre daba clases de historia del arte, así que crecí con álbumes de obras maestras de la arquitectura». «Qué bonito», dijo Catherine, pero su voz no era cálida. «Victoria siempre ha tenido un talento especial, desde que era pequeña. ¿Recuerdas, Johnny, cuando diseñó su primera casa en un árbol? Solo tenía 9 años. 10, corrigió Victoria automáticamente. ¿En serio?» Catherine lo pensó. «Pensé que fue antes. Se calló y luego continuó en otro tono. «Pero siempre has sido una niña lista». Lucy notó que los hombros de Victoria se tensaban, y Johnny miró a su madre con atención. Algo extraño ocurría entre ellos, alguna tensión oculta que Lucy no podía comprender. «¿Y Johnny?», preguntó Lucy, intentando calmar el ambiente. «¿Cómo era de niño?». La pregunta pareció coger a Catherine por sorpresa. Miró a su hijo con expresión perpleja. «¿Johnny?» Era un niño tranquilo, soñador, le gustaba leer y dibujar, añadió Victoria. Tenía mucho talento. Sus dibujos llegaron a colgar en la exposición del colegio. «No lo recuerdo», dijo Catherine, frunciendo el ceño. «¿Por qué no fuiste a esa exposición?», dijo Johnny en voz baja. Hubo otro silencio tenso. Lucy sintió que Johnny le apretaba la mano por debajo de la mesa, con los dedos fríos. «Han sido tiempos difíciles para todos nosotros», dijo finalmente Catherine. «Después de que tu padre se fuera, hice lo que pude». «Claro que lo hiciste, mamá», dijo Victoria conciliadoramente. «Sabemos que lo hiciste. No todo el mundo parece entenderlo». Catherine lanzó una aguda mirada a su hijo. Lucy se sentía como en un campo minado. Cada palabra podía desencadenar una explosión de viejos resentimientos y sentimientos no expresados. Pero lo que más la desconcertaba era la extraña dinámica entre Catherine y Victoria. Algo no cuadraba en este cuadro. Después del postre, todos volvieron al salón para tomar café. Catherine le pidió a Victoria que sacara los álbumes familiares para enseñárselos a Lucy. «Deberías saber de qué clase de familia formas parte», dijo, mientras Victoria buscaba los álbumes en las estanterías. «Me encantaría verlos», respondió Lucy cortésmente, aunque notó que Johnny se tensaba aún más. Victoria volvió con varios gruesos álbumes encuadernados en cuero y se sentó junto a Lucy en el sofá. Empezó a hojear las páginas, mostrando fotos de distintos años. La boda de sus padres, sus viajes, las vacaciones familiares. «Y aquí está Johnny», dijo Victoria con una cálida sonrisa, señalando una foto de un niño de unos 5 años que sostenía con orgullo un avión de juguete. «Siempre ha soñado con ser piloto». «¿En serio?», se sorprendió Lucy mirando a su marido. «Nunca me lo habías contado». Johnny se encogió de hombros. «Sueños infantiles. Cambian. Y estas», Victoria pasó la página, «son nuestras últimas vacaciones juntos. Italia, la costa de Amalfi». La foto mostraba a toda la familia. El pequeño Johnny, un adolescente de 15 años, Victoria, una chica esbelta de 20 y pocos, su madre, elegante y reservada, y un hombre alto de sienes canosas, su padre. Todos sonreían, pero Lucy notó tensión en sus posturas, sobre todo entre sus padres. ¿Y esto? Victoria dejó de hablar de repente al encontrarse con una fotografía que no parecía esperar ver.
Era la imagen de una niña de unos 10 años con un vestido blanco sobre el fondo de la misma casa en la que estaban ahora. ¿Quién es?, preguntó Lucy, sin reconocer a la niña. Nadie, respondió Catherine demasiado deprisa, con voz tensa. Solo un pariente lejano. Victoria, pasa la página. Pero Lucy consiguió ver cómo Victoria y Johnny intercambiaban miradas extrañadas. El rostro de Victoria se congeló por un momento en una expresión que parecía ¿miedo? Y luego pasó rápidamente la página. Y aquí estoy yo en mi época de estudiante, dijo Victoria en un tono demasiado alegre. El primer proyecto arquitectónico que ganó un premio. Lucy asintió y sonrió al ver las fotos, pero su mente estaba preocupada por aquella extraña reacción. ¿Quién era aquella chica? ¿Por qué Catherine había cortado la conversación tan bruscamente? ¿Y qué significaba aquella mirada entre Johnny y Victoria? Cuando llegaron al final de los álbumes, Catherine preguntó de repente, «Lucy, ¿sabes que Victoria no es la hermana de Johnny?» Lucy parpadeó sorprendida. ¿Qué? No, no lo sabía. «Mamá», dijo Johnny bruscamente, «esto no es algo que debamos discutir ahora». «¿Por qué no?», preguntó Catherine inocentemente. «Es solo un hecho. Victoria es mi hijastra del primer matrimonio de mi marido. Era solo un bebé cuando nos casamos». Lucy miró a Victoria, que estaba sentada con la espalda perfectamente recta, pero sus ojos delataban una profunda tensión. «No lo sabía», dijo Lucy en voz baja. «Pero no importa. Sigue siendo de la familia. Por supuesto», asintió Catherine con una extraña sonrisa. «Somos familia, aunque a veces me pregunto qué significa realmente esa palabra». Su mirada se deslizó hacia Victoria, y Lucy por fin se dio cuenta de lo que la había estado molestando toda la tarde. La forma en que Catherine miraba a Victoria era falsa, como si no estuviera mirando a su hija, sino a otra persona, e intentara ocultar sus verdaderos sentimientos. «Se está haciendo tarde», dijo Johnny poniéndose de pie. «Tenemos que irnos, Lou. ¿Tan pronto?», preguntó Catherine, pero no parecía decepcionada. «Es una lástima. Ha sido un placer conocer por fin a tu mujer, Johnny. Gracias por una cena maravillosa», dijo Lucy mientras se levantaba. «Y por la oportunidad de ver las fotos familiares». «Por supuesto, querida», asintió Catherine. «Espero que volvamos a vernos. ¿Quizá en Navidad?» «Me encantaría», contestó Lucy, aunque notaba que Johnny se tensaba aún más a su lado. Victoria los acompañó hasta la puerta, mientras Catherine se quedaba en el salón. En el porche, abrazó a Lucy con fuerza. «Ha sido maravilloso volver a verte. Siento lo de... bueno, ya sabes. Las madres pueden ser difíciles. No pasa nada», le aseguró Lucy. «Ha sido un placer visitarte». Mientras subían al coche y se alejaban de la casa, Johnny por fin respiró hondo, como si hubiera estado aguantando toda la noche. «Ha sido... duro», dijo Lucy, eligiendo sus palabras con cuidado. «Ya te lo dije», respondió Johnny, sin apartar los ojos de la carretera. «Sí, pero... hay cosas que no mencionaste. Por ejemplo, que Victoria es tu hermanastra». «¿Qué más da?», dijo Johnny, más cortante de lo que pretendía. «Crecimos juntos. Es mi hermana, independientemente de nuestros genes». «Por supuesto», asintió Lucy. «Es extraño que nunca lo hayas mencionado». Johnny guardó silencio durante largo rato, y luego dijo en voz baja, «Hay muchas cosas en mi familia de las que no se habla, Lou. Créeme, es mejor así. Pero, Johnny, por favor», la interrumpió. «¿Podemos olvidarnos de esta noche? No quiero que mi pasado afecte a nuestro presente». Lucy asintió, decidiendo no insistir por ahora, pero las preguntas seguían rondando su mente. ¿Quién era la chica de la foto? ¿Por qué Catherine miraba a Victoria con una expresión tan extraña y falsa? ¿Y qué quería decir Johnny con hablar de cosas de las que no se habla? Había pasado una semana desde la visita a casa de Catherine, pero Lucy no podía librarse de la sensación de ansiedad. Algo de aquella cena la había estado molestando. Las miradas extrañas, el ambiente tenso, las insinuaciones poco claras. Especialmente aquella fotografía de la chica que tan apresuradamente le habían quitado de la vista. Pero estaba claro que Johnny no quería hablar de su familia, y ella decidió no insistir, al menos por el momento. El jueves por la mañana, Lucy se despertó antes de lo habitual. Johnny seguía dormido,
y su rostro parecía más joven y vulnerable a la luz de la mañana. Salió discretamente del dormitorio para no despertarlo y fue a la cocina a preparar café. Cuando la cafetera empezó a burbujear, oyó la vibración del teléfono de Johnny que había dejado sobre la mesita del salón. Lucy no iba a comprobar sus mensajes, respetaba la intimidad de su marido. Pero cuando la vibración se repitió por tercera vez consecutiva, su atención se dirigió a la pantalla, donde parpadeaba el nombre V. Victoria, pensó. Me pregunto por qué llama tan temprano. En ese momento, Lucy oyó a Johnny levantarse. El sonido de sus pasos se acercaba al salón. Volvió rápidamente a la cocina y empezó a preparar el desayuno, intentando parecer despreocupada. «Buenos días», dijo Johnny al entrar en la cocina. Parecía tenso y tenía el teléfono en la mano. «Hola», sonrió Lucy. «El café está casi listo. Gracias, pero tengo que hacer una llamada», señaló el teléfono. «Es un asunto de trabajo. ¿A estas horas tan tempranas?», se sorprendió Lucy. Solo eran las 7:30. «Sí, hay un problema con uno de los mercados asiáticos», explicó rápidamente. «Estaré en mi despacho». Johnny se marchó, cerrando la puerta tras de sí. Lucy trató de ignorar la extraña sensación que sentía en el pecho. El trabajo es el trabajo, sobre todo en el sector de las inversiones, donde las diferencias horarias a menudo imponen horarios de llamadas poco convenientes. Se sirvió una taza de café y se sentó a la mesa de la cocina, mirando su correo electrónico de trabajo en la tableta. 15 minutos más tarde, de camino al baño, pasó por delante del despacho de Johnny. La puerta estaba ligeramente cerrada y, sin darse cuenta, escuchó un fragmento de la conversación. «No puedo hablar de esto ahora». La voz de Johnny sonaba apagada, pero claramente tensa. «Sabes que no estoy sola». Hizo una pausa. Lucy se quedó paralizada, sabiendo que estaba mal escuchar a escondidas, pero incapaz de continuar. «No, eso no va a resolver el problema», continuó Johnny más tranquilo. «Mira, lo que pasó este fin de semana no puede volver a pasar. Fue un error». Lucy sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿El fin de semana? ¿Qué fin de semana? El sábado pasado, Johnny dijo que había quedado con unos colegas para hablar de un nuevo proyecto y volvió tarde, oliendo a alcohol. Sé lo que dije. Su voz se volvió aún más tranquila, casi suplicante. Pero todo ha cambiado. No puedo dejarla así como así. Una pausa, más larga que la anterior. Entonces Johnny dijo algo en voz tan baja que Lucy no pudo oírlo, y luego, más alto. «Tengo que irme. Te llamaré más tarde, cuando pueda hablar libremente». Lucy se apartó rápidamente de la puerta y se metió en el cuarto de baño, con el corazón latiéndole tan fuerte que parecía que se le iba a salir del pecho. Cerró la puerta y se apoyó en ella, intentando calmarse. Podría ser cualquier cosa, se convenció. Tal vez algún problema de trabajo que él no quería discutir con ella, para no preocuparla, o un préstamo que ella desconocía. O tal vez dificultades familiares con su madre. Tal vez estaba hablando con Victoria, pero algo en su tono, en la intimidad oculta entre sus palabras, le decía que no era así. Este fin de semana, Coral Case, no puedo dejarla así como así. Lucy no era ingenua. Cuando por fin salió del baño, Johnny ya estaba en la cocina preparándose unas tostadas. «Tu café está frío», le dijo, intentando sonar normal. «¿Te preparo otro?» «No, gracias», respondió él sin mirarla a los ojos. «Hoy tengo que irme pronto a trabajar. Esa llamada... Hay un problema grave con uno de nuestros proyectos de inversión. Parece grave», dijo Lucy con cautela, observando su rostro. «¿De Asia?» Johnny hizo una pausa y luego asintió. «Sí, Hong Kong. Nada que no pueda solucionar, pero tengo que estar pronto en la oficina. Una mentira». Lucy lo sintió con todo su ser, pero asintió y sonrió. «Claro que lo entiendo. Hoy también tengo un día ajetreado, una reunión con un cliente y luego una reunión del Consejo de Administración. Entonces supongo que los dos volveremos tarde», dijo Johnny, terminando rápidamente su café. «No esperes que esté en casa para cenar». «De acuerdo», asintió Lucy. Cuando Johnny se marchó, permaneció sentada a la mesa de la cocina durante largo rato, mirando por la ventana la ciudad matutina. Los pensamientos giraban en su cabeza como hojas en un torbellino.
¿Y si su marido la engañaba? ¿Y con quién? ¿Con Victoria? No, eso es ridículo. Es su hermana, aunque hermanastra. Pero entonces, ¿quién es esta mujer? ¿Y qué significa que no pueda dejarla? ¿De verdad corre tanto peligro su matrimonio? Lucy se obligó a levantarse y empezar a prepararse para ir a trabajar. No podía permitirse ser emocional. Era una mujer racional e inteligente, una abogada de éxito que trabajaba a diario con hechos y pruebas, no con suposiciones. Necesitaba pruebas antes de sacar conclusiones, pero no podía concentrarse todo el día en el trabajo. La conversación telefónica de Johnny estaba en su cabeza como una melodía obsesiva. Durante la pausa para comer, se encontró con Natalie, su mejor amiga, en un pequeño café cerca de la oficina. «Tienes un aspecto horrible», le dijo Natalie sin rodeos cuando Lucy se sentó en una mesa. «¿Qué te pasa?» Lucy dudó. No quería hacer públicas sus sospechas, como si ya estuviera acusando a Johnny. Pero necesitaba hablar con alguien antes de volverse loca con sus propios pensamientos. «Yo creo que Johnny podría tener otro», dijo finalmente en voz baja. Natalie dejó de remover el café y miró a su amiga con atención. «¿Por qué piensas eso?» Lucy le habló de la conversación que había oído por casualidad, de los regresos tardíos de Johnny, de los cambios en su comportamiento. Y lo peor de todo, bajó la voz, como si temiera que las paredes tuvieran oídos. «Creo que puede tener algo que ver con su hermana». «¿Con Victoria?» Natalie alzó las cejas, sorprendida. «¿Crees que te engaña con su propia hermana?» «No, Dios, no», negó Lucy rápidamente. «Eso sería... no. Quiero decir, puede que ella sepa quién es esta mujer. Puede que incluso le esté encubriendo. Es posible», dijo Natalie pensativa. «Son íntimas, ¿verdad? Creía que lo eran, pero ahora ya no estoy segura de nada. Después de aquella noche en casa de su madre». Lucy habló del extraño ambiente de la cena, de la tensión entre los miembros de la familia, de la fotografía de la chica extraña que habían retirado tan apresuradamente. «¿Sabes?», dijo Natalie lentamente cuando Lucy hubo terminado. «Chris vio a Johnny la semana pasada». «¿Dónde?», preguntó Lucy rápidamente. Chris era el marido de Natalie y vivían en otra parte de la ciudad, en el centro, cerca del nuevo centro comercial. Estaba con una mujer. Chris dijo que parecían cercanos. Lucy sintió que su corazón se ralentizaba, como si alguien hubiera pisado el freno. «¿Cuándo fue esto?» «El sábado. Alrededor de las 4. El sábado. El mismo día que Johnny dijo que se reuniría con sus colegas». Lucy sintió que algo frío le cuajaba en el estómago. ¿Quién era ella? ¿Esta mujer? Chris no la había mirado de cerca. Dijo que era atractiva, de pelo castaño y delgada. Pensó que podría ser una amiga o pariente suya, por eso no se acercó a saludarla. Pelo castaño, delgada, como Victoria. A lo mejor era su hermana, dijo Lucy intentando convencerse. Victoria es exactamente igual. Tal vez, respondió Natalie con diplomacia, pero sus ojos estaban llenos de dudas. Pero Chris dijo que parecían muy íntimos, no como hermano y hermana. ¿Qué quería decir eso? Bueno, él le rodeaba la cintura con el brazo, y en un momento dado se inclinó y la besó en la mejilla, pero de alguna manera, ya sabes, no como un beso familiar. Lucy sintió que el mundo a su alrededor temblaba. ¿Un brazo alrededor de su cintura? ¿Un beso? No, desde luego no podía ser Victoria. Pero entonces, ¿quién era? No quería decírtelo, continuó Natalie, culpable. Pensé que tal vez Chris estaba equivocado, o tal vez no era Johnny, o que había alguna explicación inocente. Pero después de lo que dijiste, necesito saber la verdad, dijo Lucy con firmeza, aunque su voz temblaba ligeramente. No puedo seguir viviendo en la oscuridad. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Natalie, preocupada. Una confrontación directa podría no funcionar si él decidía negarlo todo. No lo sé, respondió Lucy con sinceridad. Pero tengo que hacer algo. Cuando volvió al despacho, su mente era un caos. Una parte de ella intentaba desesperadamente encontrar explicaciones inocentes para todo. Tal vez la mujer era realmente Victoria, y Chris simplemente había malinterpretado su relación. Tal vez la llamada matutina de Johnny estaba realmente relacionada con el trabajo.
Tal vez todas sus sospechas eran solo producto de su imaginación, causadas por el estrés y el exceso de trabajo. Pero la otra parte de ella, la parte que era una abogada experimentada, acostumbrada a analizar los hechos, decía: demasiadas coincidencias, demasiadas incoherencias, demasiadas mentiras. Aquella noche, Lucy se fue pronto a casa porque no podía concentrarse en su trabajo. El apartamento la recibió con el vacío y el silencio. Se quitó los zapatos, se dirigió a la cocina, sacó una botella de vino, pero no llegó a abrirla. En lugar de eso, empezó a rebuscar sin sentido en armarios, estanterías y cajones, sin saber lo que buscaba. ¿Una prueba? ¿Una pista? ¿Alguna pista sobre el misterio que había aparecido de repente en su vida? En un cajón con documentos, encontró viejas facturas de restaurante, recibos, tarjetas de garantía de electrodomésticos. Nada sospechoso. En la mesilla de noche de Johnny, solo hay libros, cargadores y cuadernos con notas de trabajo. Su ropa estaba pulcramente doblada en el armario, y en los bolsillos del pantalón solo tenía algunas monedas y recibos. Lucy se sentía miserable revisando así las cosas de su marido. No era digno de ella, pero el miedo y la incertidumbre la empujaron a seguir adelante. En el despacho de Johnny, miró su escritorio. El ordenador estaba cerrado con una contraseña que ella desconocía. En las estanterías solo había libros profesionales, ningún objeto personal. Todo era tan impersonal que hasta parecía sospechoso en sí mismo, como si Johnny no hubiera dejado deliberadamente ningún rastro de su vida real. De repente, sus ojos se posaron en la papelera. Entre las hojas de papel arrugadas y los sobres viejos, se fijó en algo brillante, un pequeño trozo de papel satinado. Al sacarlo, Lucy vio que era parte de una fotografía rota. Solo mostraba un fragmento de la mano de una mujer con una pulsera distintiva en la muñeca. La pulsera le resultaba familiar. Lucy intentó recordar dónde la había visto. Estaba segura de que no era la que Victoria había llevado durante su encuentro en el café, ni la que había visto en la mano de Catherine durante la cena. Era... De repente, un recuerdo acudió a ella desde lo más profundo de su memoria. Una fotografía de una chica con un vestido blanco del álbum familiar de los Bergman. En su delgada muñeca infantil llevaba exactamente la misma pulsera, una delicada cadena de plata con un pequeño colgante en forma de estrella. ¿Qué significaba? ¿Por qué Johnny tenía una fotografía rota de aquella niña? ¿Y por qué la había destruido? Lucy volvió a colocar la foto en su sitio y salió del despacho, sintiendo que el corazón le latía con fuerza en el pecho. Cada vez estaba más convencida de que algo muy extraño estaba ocurriendo a su alrededor, algo relacionado con la extraña chica de la fotografía, con la familia de Johnny, con sus llamadas telefónicas secretas. Se sentó en el sofá del salón, rodeándose las rodillas con los brazos. Su mente se debatía entre su amor por Johnny y su intuición, que gritaba peligro. Una parte de ella solo quería olvidarlo todo, descartar todas las extrañas coincidencias como casualidades, creer lo que había dicho su marido. La otra parte de ella, racional y analítica, sabía que algo iba mal y que ese Ashbury podía destruir toda su vida. Cuando Johnny volvió por fin a casa, hacia las 10 de la noche, Lucy seguía sentada en la oscuridad del salón, ahora con un vaso de vino en la mano. ¿Lou?, preguntó sorprendido mientras encendía la luz. ¿Por qué estás sentada en la oscuridad? Estoy pensando, respondió ella simplemente, mirándole a la cara con atención. ¿Sobre qué?, vaciló Johnny bajo su escrutinio. Sobre nosotros, dijo Lucy. Sobre la verdad y la mentira, sobre la confianza. Vio que Johnny se ponía tenso, aunque intentaba parecer despreocupado. Pareces serio. ¿Pasa algo? Dímelo tú, replicó Lucy con suavidad. ¿Hay algo de lo que quieras hablarme, Johnny? Dejó el maletín en el suelo y se sentó lentamente en la silla frente a ella. ¿Qué quieres decir? Sé que no estuviste con tus colegas el sábado pasado, dijo Lucy sin rodeos. Te vieron en el centro con una mujer. Parecías... cercano. Johnny se quedó helado, con el rostro impenetrable. ¿Quién me vio? Eso no importa. Lo que importa es que me has mentido. Otra vez. Lou, no es lo que piensas, empezó, y Lucy sintió que algo en su pecho se rompía.
Esa es la frase que siempre dicen cuando es exactamente lo que crees que es. ¿Qué es lo que pienso, Johnny?, preguntó en voz baja. Que estoy viendo a otra mujer. Pero no es así. Entonces, ¿quién es ella? Johnny respiró hondo y exhaló lentamente. Era Victoria. Estás mintiendo, dijo Lucy con seguridad. Chris te vio rodearle la cintura con los brazos y besarla. No como se besa a una hermana. ¿Chris? ¿El marido de Natalie? Johnny parecía sorprendido. Se equivocó. Era Victoria. Habíamos quedado para hablar de asuntos familiares. No te lo dije porque no quería que te involucraras. Después de aquella cena en casa de mi madre, pensé que sería mejor que te mantuvieras al margen. ¿Fuera de qué, Johnny?, insistió Lucy. ¿Qué quieres decir con todo esto? Solo dificultades con mi madre, su salud, asuntos financieros, nada que deba preocuparte. Lucy lo miró fijamente, sintiendo que el dolor crecía en su pecho. Él seguía mintiendo incluso ahora, mirándola directamente a los ojos. ¿Y la llamada de la mañana?, preguntó ella. ¿Era un asunto familiar? Johnny se tensó visiblemente. ¿Qué llamada? La que recibiste esta mañana. Dijo que era un asunto de trabajo con Hong Kong. Lo era, dijo rápidamente. Otra caída de la bolsa, nada especial. No puedo dejarla así como así, le dijo Lucy por la mañana. ¿Es por los problemas de la bolsa, Johnny? Sus ojos se abrieron de golpe. ¿Has estado escuchando mi conversación? No a propósito, pero eso no cambia la cuestión. No estabas hablando de trabajo, estabas hablando de mí, con otra mujer. Lucy, puedo explicarlo todo. Pues explícalo, le interrumpió ella. Explícame la verdad, toda la verdad. Se levantó y empezó a pasearse por la habitación, pasándose los dedos por el pelo, un gesto que hacía cuando estaba perplejo. Es muy complicado, Lu. No todo es lo que parece. A lo mejor no soy tan lista como tú crees, sonrió Lucy con amargura. Entonces explícamelo en términos sencillos. ¿Quién es ella, Johnny? ¿Quién es esta mujer? No puedo. Se detuvo y la miró con expresión de desesperación. Ahora no. Necesito tiempo. ¿Tiempo para qué? ¿Para inventar una nueva mentira? No, para arreglarlo todo. Créeme, no es lo que piensas. Ya no sé qué pensar, dijo Lucy, sintiendo que las lágrimas empezaban a llenarle los ojos. No te reconozco, Johnny. No reconozco al hombre con el que me casé. Lucy, por favor. Dio un paso hacia ella, pero ella levantó una mano para detenerlo. No, no te acerques a mí. Ahora no. Necesito espacio. Y tiempo para pensar. ¿Qué quieres decir? Sonaba aterrado. Me voy a casa de Natalie unos días, dijo Lucy, poniéndose en pie. Cuando vuelva, quiero toda la verdad. No más mentiras, Johnny, ni una más. Lucy, no lo hagas. Le temblaba la voz. Te lo explicaré todo, te lo prometo. Pero, ahora no. ¿Entonces cuándo? Pronto, muy pronto. Necesito hablar con... Se interrumpió, como si hubiera dicho demasiado. ¿Con quién, Johnny? ¿Con Victoria? ¿O esa mujer que has estado viendo? ¿No es lo que crees que es? Repitió, como si dijera un conjuro que pudiera arreglarlo todo. Entonces dime qué está pasando de verdad, pidió Lucy en voz baja, sintiendo que las lágrimas ya corrían por sus mejillas. Dime la verdad. Pero Johnny se limitó a mirarla con una mezcla de desesperación y miedo, incapaz de decir las palabras que podrían salvar su matrimonio. Y en aquel silencio, Lucy oyó más verdad que en ninguna de sus palabras. Fue a su dormitorio, sacó una pequeña maleta del armario y empezó a hacer la maleta. Johnny se quedó en el umbral de la puerta, observándola con una expresión de total impotencia. «Tienes que entenderlo», dijo finalmente. «Hay cosas que no puedo contarte sin más, cosas que no solo me conciernen a mí». «Entonces tienes que elegir, Johnny», dijo Lucy, cerrando la maleta. «Entre la verdad y yo, o la mentira y la otra parte de tu vida que estás ocultando. Pero que sepas que no volveré a una casa llena de mentiras». Cogió la maleta y caminó junto a él hacia la salida, sintiendo que el corazón se le rompía a cada paso. Pero no miró atrás, aunque en el fondo deseaba desesperadamente que él la detuviera, que le dijera la verdad, que le devolviera la confianza que había perdido. Pero Johnny guardó silencio,
y ese silencio fue más fuerte que cualquier palabra que hubiera podido decir. La habitación de invitados del apartamento de Natalie era acogedora, pero Lucy se sentía como una extraña. Habían pasado 3 días desde que dejó a Johnny, 3 días de dudas, noches sin dormir y pensamientos interminables. Johnny la llamó cada hora durante las primeras 24 horas. Luego, las llamadas fueron menos frecuentes y después empezó a enviarle mensajes, suplicantes, confusos, a veces enfadados. Pero ni una sola vez le dijo lo que ella más quería oír, la verdad. Tras horas llorando y tratando de entender lo que estaba pasando, Lucy decidió tomar cartas en el asunto. Si Johnny no podía o no quería decir la verdad, la encontraría ella misma. ¿Estás segura de que es una buena idea?, preguntó Natalie cuando Lucy le contó sus planes. «Quizás sería mejor hablar con él cuando ambos estéis más tranquilos». «Ya he intentado hablar», respondió Lucy mientras hacía la maleta. «No para de mentirme. La única forma de saber la verdad es descubrirla por ti misma». Natalie suspiró, pero no discutió. Conocía a su amiga lo suficiente como para saber que cuando Lucy se decidía, no había forma de convencerla de lo contrario. El primer paso de Lucy fue visitar el despacho de Johnny. Nunca se había presentado sin avisar, pero ahora no le importaba. Se puso su mejor traje de negocios y entró en el edificio de cristal del centro de la ciudad que albergaba la sociedad de inversiones Montgomery Capital. «Señora Bergman», le sonrió la recepcionista. «Johnny no está hoy en la oficina. Se ha tomado unos días libres». «¿En serio?». Lucy trató de ocultar su sorpresa. Johnny no había dicho ni una palabra sobre sus vacaciones en sus numerosos mensajes. Esto era inesperado. No lo había mencionado en casa. Oh, fue espontáneo. La secretaria parecía un poco avergonzada. «Algo personal, creo. Llamó anteayer y dijo que estaría fuera el resto de la semana». «Ya veo», asintió Lucy. «¿Sabes si estuvo aquí el sábado?» «El sábado pasado, quiero decir». «¿El sábado?». La secretaria pareció sorprendida. «No, la oficina estaba cerrada. No había nadie». Así que Johnny también había mentido sobre la reunión de trabajo con sus colegas el sábado pasado. Lucy sintió que sus sospechas crecían. «Por cierto», dijo, como de pasada, «¿sabes si Johnny tiene aquí alguna foto de familia?». Quería sorprenderle con un álbum de aniversario. La secretaria se lo pensó. A no ser que esté en su despacho. Siempre mantiene su vida laboral separada de su vida personal, ¿sabe? Una actitud muy profesional. «Sí, así es él», convino Lucy. «¿Puedo entrar en su despacho? A lo mejor encuentro alguna foto». La secretaria dudó. «Bueno, en realidad, la política de la empresa no permite...». «Solo será un minuto», insistió Lucy, con su sonrisa de abogada más convincente. «Soy su mujer. Si Johnny pregunta, siempre puedes decir que yo insistí». «Bueno, está bien», cedió finalmente la secretaria. «Pero, por favor, solo un ratito». El despacho de Johnny era tan impersonal como el de su casa. Sin fotos, sin objetos personales, salvo unas corbatas en el armario y una camisa de repuesto. El hombre que parecía pasar aquí la mayor parte del tiempo no había dejado rastro de su personalidad. Mientras la secretaria se distraía con una llamada telefónica, Lucy revisó rápidamente los cajones del escritorio. En uno de ellos encontró un viejo teléfono móvil, no el que Johnny utilizaba ahora, sino un modelo anterior que él había dicho que había donado a una organización benéfica. El teléfono estaba apagado, pero Lucy sabía que el código de desbloqueo siempre había sido el día de su boda. Metió rápidamente el hallazgo en su bolso. «¿Ha encontrado algo?», le preguntó la secretaria cuando Lucy salió del despacho. «Desgraciadamente no», respondió con fingida decepción. «Pero no importa, ya pensaré en otra cosa para regalar». Al salir de la oficina, Lucy sintió la adrenalina correr por sus venas. Caminó unas manzanas, se sentó en una cafetería y sacó el teléfono que había encontrado. Lo encendió y, como esperaba, el código de desbloqueo funcionó. No había muchos mensajes. Parecía que Johnny había borrado la mayoría antes de tirar el teléfono. Pero en sus contactos había un número firmado simplemente con la letra B, el mismo número desde el que había recibido una llamada aquella mañana. Lucy dudó un instante antes de pulsar el botón de llamada. Después de 3 timbres, contestó una voz de mujer. «¿Johnny? ¿Por qué llamas desde este número?». La voz le resultaba extrañamente familiar, pero Lucy no lograba ubicarla.
Se quedó callada, sin saber qué decir. «¿Johnny? ¿Estás ahí?» La voz sonaba preocupada. «¿Ocurre algo?» Lucy cortó la llamada, sintiendo que el corazón le latía con fuerza. No era la voz de Victoria, estaba segura. Pero entonces, ¿quién era esa mujer? A partir de los retazos de información que dejó en el teléfono, Lucy solo pudo hacerse una idea aproximada. Johnny se reunía regularmente con alguien en el Hotel Blue Lotus, a las afueras de la ciudad, sobre todo los fines de semana. Había referencias a algunos cambios de planes y problemas con K, así como varias fotografías de una lujosa habitación de hotel, una de las cuales mostraba el borde de la mano de una mujer con una pulsera distintiva. El siguiente paso fue que Lucy comprobara el hotel. El Hotel Blue Lotus resultó ser un auténtico establecimiento de lujo, con un interior exquisito y un servicio impecable. Lucy se acercó al mostrador de recepción, donde había una joven administradora. «Hola, necesito su ayuda», dijo Lucy con confianza. «Mi marido se dejó unos documentos importantes en su habitación el pasado fin de semana. John Bergman, ¿quizás se registró el sábado?» La recepcionista empezó a comprobar el ordenador. «Por desgracia, no tenemos ningún huésped registrado con ese nombre en la última semana. ¿Quizá la habitación se reservó con otro nombre?» Lucy no se dio por vencida. «Podría haber venido con un socio. Sin un nombre concreto, no puedo comprobarlo», dijo el administrador, poniendo excusas. Política de privacidad. Lucy estaba a punto de marcharse cuando una mujer mayor vestida con el uniforme del hotel, obviamente un alto cargo, se acercó al mostrador. «Alice, hay un problema con el servicio en la habitación 203. Madame Victoria vuelve a quejarse del ruido». Lucy se ha quedado paralizada. «¿Victoria?» Se giró lentamente. «¿Perdone? ¿Ha dicho Victoria?» La mujer la miró sorprendida. «Sí, una de nuestras huéspedes habituales. Lleva varios años alojándose aquí casi todos los meses durante el fin de semana. Lo siento de nuevo». Lucy sintió que el corazón se le aceleraba. «¿Pero no es Victoria Bergman?» «Sí, creo que sí», asintió la mujer. «¿La conoce? Es pariente mía», mintió Lucy rápidamente. «No sabía que estaba en la ciudad. Me gustaría darle una sorpresa, si le parece bien». «Oh, por supuesto», sonrió la mujer. «Está en la habitación 203. Pero tenga cuidado con las sorpresas. Madame Victoria valora su intimidad». «Entiendo, gracias», asintió Lucy y se dirigió a los ascensores, sintiendo que le temblaban las rodillas. El número 203 estaba al final de un largo pasillo. Lucy se acercó a la puerta y dudó un momento. ¿Qué iba a ver? ¿De verdad Johnny la estaba engañando con una mujer que usaba el mismo nombre que su BPCUC? ¿O era Victoria Bergman, solo un seudónimo utilizado por la verdadera Victoria para permanecer de incógnito en el hotel? Lucy respiró hondo y llamó a la puerta. El corazón le latía tan fuerte que parecía a punto de salírsele del pecho. Oyó unos pasos al otro lado de la puerta, seguidos de una voz que reconoció inconfundiblemente. «¿Quién es?» Lucy sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. Era la voz de Victoria, la misma Victoria que Johnny le había presentado como su hermana. «Soy yo, Lucy», dijo con voz temblorosa. Se hizo un silencio sepulcral al otro lado de la puerta, y luego se oyó el sonido de la cerradura al abrirse. La puerta se abrió de golpe, y Victoria apareció ante ella, vestida con una bata de seda, con una expresión de asombro absoluto en el rostro. «¿Lucy? ¿Qué haces aquí? ¿Cómo has...?» Se quedó callada, sin saber qué decir. «¿Puedo pasar?», preguntó Lucy, intentando controlar la voz. Victoria se apartó de mala gana, permitiéndole entrar. La habitación era una lujosa suite con una sala de estar y un dormitorio independiente. En el salón, Lucy vio 2 copas de champán a medio beber, una camisa de hombre tirada descuidadamente sobre el respaldo de una silla y la corbata que le había regalado a Johnny en su aniversario. «¿Dónde está?», preguntó Lucy sin rodeos. «¿Quién?». Victoria seguía intentando fingir inocencia, pero su voz la traicionaba. «No me tomes el pelo», la cortó Lucy. «¿Dónde está Johnny?». En ese momento, se abrió la puerta del dormitorio y apareció Johnny, vestido solo con los pantalones, con el pelo húmedo por la ducha. Al ver a Lucy, se quedó inmóvil, con la cara blanca como la tiza. Lucy», murmuró. «¿Qué haces aquí?».
¿Qué hago yo aquí?, le interrumpió Lucy, sintiendo cómo la ira y el dolor inundaban su mente. Probablemente lo mismo que tú. Estoy buscando la verdad. Puedo explicarlo todo, comenzó Johnny, dando un paso hacia ella. ¿En serio?, sonrió Lucy con amargura. Entonces empieza por qué tu hermana ha quedado contigo en tu habitación de hotel en Albornoz. ¿Y por qué están aquí tu corbata y tu camisa? No es lo que piensas, respondió Johnny automáticamente, pero incluso él se dio cuenta de lo ridículo que sonaba en aquellas circunstancias. Ya basta, Johnny, dijo Lucy cansada. Di la verdad. Por una vez en tu vida. Johnny miró impotente a Victoria, que permanecía de pie con los brazos cruzados sobre el pecho, con una mezcla de miedo y desafío en el rostro. Victoria no es mi hermana, dijo finalmente, bajando los hombros. Nunca lo fue. Lo suponía, asintió Lucy. ¿Quién es ella? Una vieja amiga. Nos conocemos desde la universidad. Una amante, dijo Victoria sin rodeos, mirando a Lucy directamente a los ojos. Si vamos a decir la verdad, digámosla con todas las letras. Soy su amante, Lucy, desde hace más de 10 años. Lucy se sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿10 años? Pero si solo llevamos casados 2. Empezó mucho antes que tú, explicó Victoria sin timidez en la voz. Nos conocimos en la universidad. Yo era profesora, él estudiante. Estaba prohibido, por supuesto, pero... Se encogió de hombros. No puedes decirle al corazón que haga lo que quiera. Pero, ¿por qué tantas mentiras? Lucy volvió la mirada hacia Johnny. ¿Por qué la presentaste como tu hermana? ¿Por qué no rompiste con ella cuando nos conocimos? Porque no podía, respondió Johnny, sonando desesperado. Yo la quiero, Lu. Siempre la he querido. Pero nuestra relación es complicada. Victoria está casada, tiene hijos. Nunca podríamos estar juntos abiertamente. ¿Casada? Lucy sintió que la habitación empezaba a girar a su alrededor. Así que todo esto del divorcio. Otra mentira, asintió Victoria. Robert, mi marido, no sabe nada de Johnny. Nadie lo sabe, excepto Catherine. ¿Tu madre? Lucy se volvió hacia Johnny. ¿Ella lo sabe? ¿Y le siguió la corriente a esta mentira? No tenía elección, replicó Johnny. Después de casarnos, Victoria empezó a insistir en que quería conocerte. Yo estaba en contra, pero ella amenazó con venir a nuestra casa y revelarlo todo. No podía permitirlo. Fue entonces cuando tuve la idea de presentarla como mi hermana. ¿Y la verdadera Victoria, tu hermana?, preguntó Lucy, sintiéndose completamente enredada en esta maraña de mentiras. Nunca tuve una hermana, dijo Johnny. Yo era hijo único. ¿Y la chica de la fotografía? ¿La que vi en el álbum durante la cena? Johnny y Victoria intercambiaron miradas. Esa era yo, respondió finalmente Victoria. De niña. Catherine insistió en que pusiéramos una foto mía de niña en el álbum familiar por si empezabas a hacer demasiadas preguntas. Preparamos la leyenda de que yo era hijastra del primer matrimonio de su padre. Dios mío, susurró Lucy, sintiéndose asqueada. Todos me habéis mentido, todos vosotros. Tu madre, esa mujer, tú. Todo era mentira. Nuestro matrimonio, nuestra vida. No todo. Se apresuró a decir Johnny, intentando cogerla de la mano, pero ella se apartó. Te quiero, Lu. Lo que tenemos es real. ¿Cómo puedes hablar de sentimientos reales?, replicó Lucy. Me has estado engañando desde el principio. Me has llevado de la nariz. Me hiciste creer que me estaba volviendo loca cuando empecé a sospechar la verdad. Eso no es amor, Johnny. Es algo feo. Lucy, por favor. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Deja que te lo explique todo. Estaba atrapada. No podía dejar marchar a Victoria, pero tampoco quería perderte a ti. Pensé que podría compaginar ambas vidas sin hacer daño a nadie. ¿Sin hacer daño a nadie? Lucy lo miró incrédula. ¿Lo dices en serio? Mírame, Johnny. Me has destrozado. Victoria, que había estado observando la escena con fría calma, habló de repente. Nunca iba a dejarme por ti, Lucy. Debes comprenderlo. Se casó contigo porque le convenía, para dar la apariencia de una vida normal, pero siempre me perteneció. Victoria, basta, dijo Johnny bruscamente. No estás ayudando.
Solo digo la verdad. Se encogió de hombros. ¿No se trata de eso esta conversación? ¿Todas las cartas sobre la mesa? Esta es la verdad, Lucy. Johnny es mío. Siempre lo ha sido, y siempre lo será. Casarme contigo fue solo una tapadera, una fachada para la sociedad. Lucy sintió que la ira se mezclaba con el dolor, creando una mezcla explosiva. Se volvió hacia Johnny. ¿Es verdad? ¿Yo solo era una tapadera? No, claro que no, negó él, pero en sus ojos había una incertidumbre que Lucy había aprendido a reconocer en sus 2 años de matrimonio. Te quiero de verdad. Es que no podía elegir. No podía renunciar a ninguno de los dos. Así que decidí engañarnos a los dos, dijo Lucy con amargura. ¡Qué decisión tan noble! No era mi intención que ocurriera, dijo Johnny desesperadamente. Simplemente se lió. Intenté encontrar una salida, pero cuanto más tiempo pasaba, más difícil me resultaba decir la verdad. Bueno, ahora eres libre, dijo Lucy, sacando el anillo de su bolso y colocándolo sobre la mesa. Ya no tienes que vivir una doble vida, al menos no conmigo. Lucy, no lo hagas, suplicó Johnny. Hablemos de esto. Podemos arreglarlo. ¿Arreglarlo? Ella lo miró incrédula. ¿Cómo? Me traicionaste, me mentiste, me manipulaste, me hiciste dudar de mi propia cordura. ¿Y para qué? Para seguir viendo a una mujer que engaña a su marido y a sus hijos. No hay nada que arreglar, Johnny. Se acabó. Se dio la vuelta para irse, pero Johnny la agarró del brazo. No puedes irte sin más. Tenemos que hablar, tenemos que encontrar una solución. Lucy se volvió lentamente hacia él, con los ojos secos pero llenos de fría determinación. Déjame ir, Johnny. Suéltame ahora. Eres mi mujer. Su voz se volvió dura, casi agresiva. No voy a dejar que te marches y destruyas todo lo que tenemos por un error. ¿Un error? Lucy no daba crédito a lo que oía. Llevas 2 años mintiéndome sistemáticamente. No es un error, es una elección. Y yo también estoy tomando una decisión. Me voy. Le soltó la mano y se dirigió a la puerta. «¡Te estás volviendo loca!», le gritó Johnny, con la voz temblorosa por la rabia. «Estás paranoica, buscando problemas donde no los hay. Es todo tu imaginación, tu necesidad de ser dramática». Lucy se detuvo ante la puerta, pero no se volvió. «Adiós, Johnny», dijo en voz baja. «Y tú, Victoria, aunque ese no sea tu verdadero nombre, os merecéis el uno al otro». «Te arrepentirás de esto», gritó Johnny tras ella mientras salía de la habitación. «No encontrarás nada mejor que lo que teníamos». Sus gritos se desvanecieron al cerrarse la puerta. Lucy caminó rápidamente por el pasillo hasta el ascensor, sintiendo que las lágrimas empezaban a correr por sus mejillas. Pero no eran lágrimas de dolor o desesperación, sino de liberación. Por primera vez en semanas, por fin sabía la verdad. Y aunque era dolorosa, era real. Y la realidad, incluso la más amarga, era mejor que la ilusión. En el vestíbulo del hotel, se detuvo un momento y respiró hondo. Su vida acababa de desmoronarse, pero de algún modo se sentía completa. Sabía la verdad, y ahora podía empezar de nuevo. Lucy regresó al apartamento de Natalie como una persona rota. Su mundo se había venido abajo, y no tenía ni idea de cómo recoger los pedazos de su vida. El dolor, la vergüenza y la ira se mezclaban en un cóctel tóxico que envenenaba cada uno de sus pensamientos. «Dios mío, ¿qué ha pasado?», exclamó Natalie al ver su rostro hinchado por las lágrimas y su mirada vacía y muerta. «Tienes un aspecto horrible. Los encontré», dijo Lucy en voz baja, hundiéndose en el sofá. «A Johnny y a su hermana. En el hotel». «Oh, no». Natalie se sentó a su lado, abrazando los hombros de su amiga. «¿Así que Chris tenía razón? ¿Está pasando de verdad? Es mucho peor de lo que pensábamos». Lucy se secó las lágrimas que habían empezado a brotar de nuevo. «Victoria no es su hermana. Nunca lo fue. Han sido amantes durante más de 10 años». ¿10 años? Natalie no ocultó su asombro. «Pero eso significa que cuando lo conociste, él ya era...» «Sí», asintió Lucy. «La había estado viendo todo el tiempo. Antes de conocernos, durante nuestras citas, después de casarnos, siempre. Y todo el mundo lo sabía, Nat. Su madre, esta mujer, tal vez incluso alguien más. Todos menos yo.
No puedo creerlo. Natalie parecía realmente aturdida. ¿Qué persona más vil? ¿Qué vas a hacer ahora? No lo sé, respondió Lucy con sinceridad. Supongo que iré a ver a un abogado, pedir el divorcio, pero ni siquiera sé por dónde empezar. Todo parece tan irreal. Lucy estaba a punto de decir algo más cuando sonó su teléfono. Miró la pantalla, esperando ver el nombre de Johnny, pero en su lugar apareció un número desconocido. Dudó, pero contestó. ¿Hola? ¿Lucy? La voz era familiar, pero no inmediatamente reconocible. Era Catherine Bergman. Lucy sintió que se le encendía la ira en el pecho. ¿Qué quieres? No creo que tengamos nada de qué hablar. Por el contrario, Catherine respondió con calma. Sí que tenemos algo de qué hablar. Si puedes acudir a mí, es importante. ¿Por qué debería confiar en ti? Preguntó Lucy con amargura. Me has mentido, como todo el mundo. Lo sé, y tienes todo el derecho a estar enfadada. La voz de Catherine sonaba cansada pero firme. Pero créeme, tenemos mucho que discutir. No estoy de parte de Johnny, Lucy. No en esto. Algo en el tono de Catherine hizo dudar a Lucy. La anciana parecía sincera. Y después de todo, Lucy no tenía nada que perder. De acuerdo, dijo finalmente. Iré, pero si esto es algún tipo de truco. No es un truco, la interrumpió Catherine. Te lo prometo, te estaré esperando. Natalie estaba en contra de esta reunión. Podría ser una trampa, Lou. ¿Y si Johnny está allí? Después de cómo se comportó en el hotel, yo no me fiaría de nadie de su familia. Necesito respuestas, dijo Lucy con firmeza. Y no estoy segura de que Johnny dijera la verdad aunque le obligara. Quizá Catherine sepa más de lo que creo. El taxi la llevó a una casa victoriana que le resultaba familiar, pero esta vez Lucy la miró con otros ojos. Ahora veía la casa como parte del decorado de una obra de teatro en la que todos los actores conocían sus papeles excepto ella. La puerta no la abrió Helen, sino la propia Catherine, lo cual fue una sorpresa. Parecía más vieja y cansada de lo que Lucy recordaba, pero su postura aún emanaba dignidad y fuerza interior. Gracias por venir, dijo, haciéndose a un lado para dejar pasar a Lucy. Pasa al salón. Lucy entró con cautela, dispuesta a darse la vuelta y marcharse en cualquier momento si se sentía amenazada. Pero la casa estaba en silencio y no vio ninguna señal de la presencia de Johnny. El salón estaba exactamente igual que en su primera visita, con una excepción. Los álbumes familiares estaban apilados sobre la mesa, obviamente preparados para esta reunión. Por favor, siéntese, dijo Catherine, señalando un sillón. ¿Le apetece un té? ¿O algo más fuerte? Después de un día como este, no me importaría un brandy. Brandy estaría bien, aceptó Lucy sentándose. Catherine les sirvió a las dos un vasito y se sentó frente a ellas. Me enteré de lo que pasó en el hotel. Johnny me llamó. ¿Te advirtió de que podría venir? Lucy se mostró recelosa. ¿Te pidió que me disuadieras del divorcio? No. Catherine negó con la cabeza. No estaba del mejor humor. Decía palabrotas. Te acusaba de arruinarlo todo. Hacía tiempo que no le oía tan enfadado. ¿Yo lo arruiné? Lucy sintió que la ira aumentaba de nuevo. Él fue quien arruinó nuestro matrimonio con sus años de mentiras. Por supuesto, aceptó Catherine con calma. Eso es exactamente lo que le dije. Lucy se quedó paralizada, con el vaso en la mano. ¿Tú? ¿Qué? Le dije que era culpa suya, replicó Catherine, mirándola directamente a los ojos. Que no tenía derecho a hacerte eso, y que yo no lo apoyo en esto. Lucy no daba crédito a lo que oía. Pero tú lo sabías todo el tiempo. Eras parte del engaño, sí y no. Catherine suspiró y bebió un sorbo de brandy. Sabía lo de su relación con Victoria, por supuesto. Empezó cuando él aún estaba en la universidad. Me opuse desde el principio, no por la diferencia de edad, sino porque la mujer no es lo que parece. ¿Qué quieres decir? Victoria, aunque ese no es su verdadero nombre, explicó Catherine, tiene un historial de relaciones con hombres mucho más jóvenes que ella, especialmente con aquellos que son vulnerables y buscan una figura materna. Johnny era la víctima perfecta después de todo lo que le ocurrió a nuestra familia. ¿Qué ocurrió?, preguntó Lucy con cautela. Catherine cogió uno de los álbumes y lo abrió por la página con la foto del hombre que Lucy había visto en el retrato del comedor, el padre de Johnny. Mi marido William no se fue así como así,
como te han dicho. Se suicidó cuando Johnny tenía 10 años. Dijo con voz tranquila pero firme. Tenía una depresión grave, que intentaba ocultar. Johnny fue quien encontró su cadáver. ¡Oh, Dios!, exhaló Lucy. Lo siento mucho, no lo sabía. Nadie lo sabía, excepto los parientes más cercanos, asintió Catherine. Le dijimos a todo el mundo que había sido un ataque al corazón. Para Johnny fue un trauma del que nunca se recuperó del todo. Y entonces, en la universidad, conoció a Victoria, una mujer de éxito y segura de sí misma que casi le doblaba la edad. Ella se convirtió en su apoyo, una figura que inspiraba confianza, reemplazó a su padre en cierto sentido. Y entonces, esta relación se convirtió en algo más. ¿Por qué no intervino? Lo intenté, sonrió Catherine con amargura. Pero Johnny era un adulto, no me escuchaba, y entonces se convirtió en una obsesión. Haría cualquier cosa por ella, incluso cuando se enteró de que tenía marido e hijos. ¿Y cuándo me conoció?, preguntó Lucy en voz baja. ¿Seguía con ella? Sí, asintió Catherine. Pero por primera vez en años vi en él esperanza, la posibilidad de una vida normal. Pensé que su matrimonio podría ser una oportunidad para que él saliera de esta relación tóxica. Esperaba que con el tiempo viera lo feliz que podía ser contigo y encontrara la fuerza para romper su relación con Victoria. Pero eso no ocurrió. No. Catherine negó con la cabeza. En lugar de eso, decidió llevar una doble vida. Yo estaba en contra, pero me amenazó con romper completamente conmigo si no le ayudaba. Y yo no podía perder a mi único hijo, no después de perder a mi marido. Lucy vio el profundo dolor en los ojos de la anciana y comprendió su dilema. Pero eso no cambiaba el hecho del engaño. Aquella cena, dijo Lucy lentamente, recordando su primer encuentro con Catherine. ¿Querías decirme algo? Esas extrañas preguntas sobre el pasado, esas miradas. Quería que comprendieras que algo iba mal, admitió Catherine. Pero no podía decírtelo directamente. Esperaba que empezaras a hacer preguntas, a indagar más. Y cuando encontraste la foto de la verdadera Victoria en el álbum, ¿la foto de quién? Lucy se sintió confusa. ¿Quién es la chica de la foto? En realidad es una foto de la infancia de la amante de Johnny, explicó Catherine. Ella insistió en que la incluyéramos en el álbum, creando una falsa historia familiar. Específicamente llamé tu atención sobre ella, esperando que despertara sospechas. Pero Johnny y esa mujer te distrajeron rápidamente. Lucy recordó el extraño momento de la cena en que Catherine había interrumpido repentinamente la conversación sobre la fotografía. Ahora todo empezaba a tener sentido. ¿Por qué me cuentas todo esto ahora?, preguntó. ¿Después de que todo haya salido a la luz? Porque te mereces la verdad, respondió Catherine con sencillez. Y una disculpa. Siento haber participado en este engaño, aunque mis intenciones fueran, digamos, menos egoístas que las de mi hijo. Se levantó, se dirigió a la secretaria que había en un rincón de la sala y sacó una carpeta. «Toma», dijo, volviendo y entregándosela a Lucy. «Creo que te será útil». Lucy abrió la carpeta y vio extractos bancarios, documentos de propiedad y papeles legales. «¿Qué es esto?» «Pruebas del fraude financiero de Johnny», explicó Catherine con calma. «Retiró dinero de vuestra cuenta conjunta a una cuenta secreta, que utilizó para pagar reuniones con Victoria, hoteles y regalos. También hay información sobre el apartamento que alquilaba en secreto para sus reuniones». «¿Le seguías?», se sorprendió Lucy. «Soy su madre», respondió Catherine secamente. «Y por extraño que parezca, también soy banquera con 40 años de experiencia. Por supuesto, vigilaba sus finanzas, sobre todo después de que empezara a actuar de forma sospechosa. Estos documentos le ayudarán en su divorcio». Lucy hojeó los papeles, sintiendo una mezcla de gratitud y conmoción. No esperaba encontrar una aliada en la madre de John. «¿Por qué me ayudas?», preguntó sin rodeos. «Al fin y al cabo, es tu hijo. Por eso», respondió Catherine con voz de acero. «Amo a Johnny, pero no sus acciones. Lo que te hizo es imperdonable. Y hasta que no comprenda las consecuencias de sus actos, nunca cambiará. A veces, el mayor amor consiste en dejar que alguien asuma la responsabilidad de sus decisiones». Hizo una pausa y continuó en voz más baja. «Además, veo en ti a la mujer que yo podría ser si tuviera más valor. En otro tiempo,
Yo también hice la vista gorda ante las mentiras y manipulaciones de mi marido, justificándolo con el amor y el deber familiar. No cometas mis errores, Lucy. Te mereces algo mejor que eso. Lucy sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de alivio y gratitud. Por primera vez en días, no se sentía sola en su dolor. Gracias, dijo, aferrando la carpeta con fuerza. Pero, ¿qué será de ti? Johnny nunca te lo perdonará. Soy una mujer mayor, sonrió Catherine, y lo bastante rica como para no preocuparme por su perdón. Ya he cambiado mi testamento para donar la mayor parte de mi herencia a obras de caridad. Johnny recibirá lo suficiente para mantenerse con vida, pero no para continuar con su insensata vida. Victoria no recibirá nada, por supuesto. Lucy no pudo evitar sonreír ante esta determinación. ¿Qué me aconsejas que haga a continuación?, preguntó. Búscate un buen abogado, dijo Catherine. Te daré los datos de contacto de alguien de confianza. Solicita el divorcio lo antes posible. Y lo más importante, no dejes que Johnny te manipule. Lo intentará, créeme. Suplicará, amenazará, acusará. Lo que sea para recuperar el control. No voy a volver con él, dijo Lucy con firmeza. Nunca. Bien, asintió Catherine. Pero prepárate para la guerra. Johnny no es de los que se dejan llevar fácilmente. Y Victoria es peligrosa a su manera. No va a dejarlo ir sin luchar, especialmente ahora que su secreto ha salido a la luz y no tiene nada que perder. No les tengo miedo, dijo Lucy, y por primera vez en días era verdad. Ya no era una víctima. Era una mujer que sabía lo que valía y estaba dispuesta a luchar por su futuro. Excelente. Catherine levantó su copa en un brindis. Entonces brindo por un nuevo comienzo. Por un nuevo comienzo, asintió Lucy, chocando su copa. Ese mismo día, cuando salía de casa de Catherine, recibió un mensaje de Johnny en su teléfono. Necesito hablar contigo. Es muy importante. Por favor, Lou, dame la oportunidad de explicarme. Lucy miró el mensaje, recordando la advertencia de Catherine. Todavía tenía mucho que hacer. Buscar un abogado, sacar sus cosas del piso, empezar una nueva vida. Pero por primera vez en mucho tiempo, se sintió esperanzada. Ya no estaba sola en esta lucha. Y con una aliada como Catherine Bergman, tenía todas las posibilidades no solo de sobrevivir, sino de ganar.